Hola a todos, aquí Tori22080, continuamos con Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. En el capítulo anterior resolvimos el caso de Peter el Negro. Yo todavía tengo algunas dudas de algunas cosas, pero bueno, ahí las dejo, pero creo que acertamos. El tema es, tenemos que coger un viaje para ver un amante de abejas. Y apareció una persona que nos pidió ayuda, un tal Michael. Nosotros vamos a pasar de él. Nos vamos de viaje a ver al amante de las abejas y vamos a ver nuestro nuevo caso. Tenemos por aquí crónicas. Vale. Recuerdo Sherlock Holmes. Vamos a hablar con... Holmes, please call a cab while I pack my suitcase. We should be late for the train. Vale, ¿y cómo pido yo un carruaje? Me voy a la puerta aquí. Watson, I'll hold a cab for us. We leave in 5 minutes for the station. Una semana después. Me dijo que cuando volviera, que la avisan, tampoco no he mirado la carta. Me dijo que había una carta. No he mirado. En teoría tenemos un sitio para mirar las cartas. Voy a apuntarme esto, caso, nuevo caso ferroviario. Bueno, caso ferroviario. El misterio. Vamos a darle. What a gloomy night. It was warmer inside the waiting hall. Since the station master told us that the train is about to arrive, we should not have to wait very much longer. Yes, at last. Attention! The train is arriving at the station. Please stand well away from the platform edge. I'll take your bags and your blasted archive suitcase. But, Holmes, the headlight. It's faded away. Something is wrong. I can't hear any sound from the incoming train. Excuse me, sir. Can you explain what has happened? I don't know. It's as if the train vanished into thin air. Holmes, say something. Quick, fetch a lantern and let us take a look. ¿Que un tren ha It's too desaparecido? dark. Only fog and rails, nothing else. There is no use in stumbling around here at night. We will come back tomorrow. La mañana siguiente temprano. Ha desaparecido un tren en movimiento. Y David Copperfield. ¿Qué habrá pasado? Claro está que en espacio de deducción no habrá nada, porque no tenemos ninguna prueba ni ninguna historia. Lo que decía. Well, here we are again at Evesham Station. We have a full day ahead. Let us begin our investigation. Que alguien examinar el escenario. No me deja irme para allá, me da la vuelta. Vamos a entrar a la estación. Me gusta la música. Me gusta la música, me encanta. Oh, es muy bueno. Vale, mapa de las vías. This map will be useful. Vale, nos quedamos en mapa. Al ladrón.
Pero de momento no tenemos aquí absolutamente nada más. Este va a ser el mapa de... para investigar, parece ser. Vale. Waiting Hall, Aviation Train Station. O si no, vamos a ir a ver dónde desapareció primero el tren. El tren desapareció en esa dirección, si no me acuerdo mal. ¿Esto es algo? F. This is the place where we saw the train vanish last night. ¿Sabes? Ya, pasa por aquí. ¡Que me atropella un tren! ¡Lol! Está muy chulo. Vale, pues entonces aquí en este estado me paso directamente a la T. Vamos a examinar esta botella vacía. A discarded item, possibly thrown from the train. There are no tracks or footprints on the ground. Railway sleepers, nothing unusual. The rails have not been touched. There's nothing unusual here. There are no signs to indicate that the train ran off the track, nor are there any other traces. There is nothing whatsoever. There are no clues, but then a negative result is also a result. Oh, I see what you're getting at. No clues and you're smiling. Yes, Watson, I do smile on occasion. This mystery appears very promising. Vale. Yo no sé cómo me sentiría, pero bueno. Por aquí no creo que haya nada más. A lo mejor tengo que volver, pero... Aquí nada. Vamos a mirar esta zona aquí. La oficina. Tickets. Es que había salido un símbolo, creo. Voy a ponerlo así, a ver si veo algo. Escritorio. Mensaje a todas las estaciones. Mr. Robinson está localizado en el Brighton Station. Mr. Robinson. A new telegram. I think we should meet this Mr. Robinson. ¿Quién será Mr. Robinson? Here is the train set. La composición del tren. Es un tipo tren LNR 324, locomotora, vagón carbonero, vagón de primera clase, vagón postal, vagón especial por petición del señor Robinson. ¿Quién será Robinson? Robinson pidió un tren con vagón especial. Bueno, vamos a ver. A telegraph.
aquí. Bueno, vamos a poner aquí. ¿Sabrá algo el jefe de la estación? Parecía muy sorprendido también el otro día. Good morning. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. Yes, I remember you. I'm Station Master Everett. You were here last night. So, you were Mr. Holmes, the great detective. Will you be investigating what happened? I shall indeed. It is extraordinary that an entire train could disappear like that. And to think of all the Con toda la poor gente y people pasajeros. inside it, the passengers, the driver. Conductor, pasajeros. ¿Cuánta gente habrá desaparecido? Pero no hay ninguna prueba ni de descarrilamiento ni nada. Pelo cano. Es un hombre mayor, o sea que tampoco. Insignia honorífica, o sea, ya llevará sus años. Se mancha guarrete. Manchas de tierra, me falta una. Está casado. Could you please give us any details about the train? Well, there was nothing so very special about it. At least not that I can recall. ¿Y el vagón It's not especial? what it used to be. However, if you need it, you can have the train composition report. It's inside my office. ¿Pero el vagón especial qué? According to the train composition report, there was a special wagon. What does that entail? That's a highly secure car, ordered by a private party. It is generally to carry something of value. Those wagons have iron walls, you know, without any windows, and they're fitted with a complex key lock. That is important information. Do you know what was inside this particular wagon? Certainly not. No, that's private, and it's not my responsibility to allot the wagons to whoever. Was there anything exceptional about any of the passengers aboard the train? What do you mean? Like officials? I wouldn't know. Oh, but now that you mention it, yes, there was something. There was a message from Bridlington station saying that the train had been delayed because of an issue with the passengers. What kind of... That is... Se retrasó en Bridlington por un problema de pasajeros. ¿Qué pasaría? You mentioned a problem at Bridlington Station. I should like to visit this station. Yeah. Could you mark it on the local map? Of course. It's a suburban railway station. You might take a cab there. Vale. See you later, my good man. Tenemos que tener Bridlington, lo tenemos aquí. Nosotros estamos en Evesham. Aquí desapareció el tren. Vamos a seguir investigando a ver si hay algo más por aquí. Alguna cosa rara. Vale, esto es el equipaje. Bolsa. Railway post bags. No hay nada más aquí de valor. Pasa por aquí. Waiting Hall, por aquí hemos venido. Train Service. Vamos a ver esto qué es. Campana de An old locomotora. locomotive bell. This part is probably from a locomotive.
Piezas de locomotora. This place serves as a storage area for the station. Aquí hay piezas de una locomotora. This part is probably from a locomotive. Pieza de locomotora. Vale, aquí no hay nada. ¿Se puede entrar por aquí? Por aquí no se puede entrar. Vamos a ver si aquí hay una valla. Esto sí que se abre, espera. Ahí está la locomotora. Pero no llegó. No llegó aquí. Nada por aquí. Eso está quemado. Esto. There was a building here not so long ago. No hace But I mucho. don't understand, Holmes. Why would anyone destroy the shed in such a manner? It was disassembled in great haste. It is most odd. Restos de un edificio. Rodadas. Rodadas de carromato. Rodadas de vehículo pesado. Traces. Let's take a closer look. Medir distancia. Vale, vamos a medir de aquí. The distance between the tracks is about 6 feet 7 inches. ¿2 metros? No puede ser tanto. The vehicle would have been heavy, as these tracks are quite deep. These traces are relatively fresh and were made by a large truck loaded with materials. Vale, entonces va por aquí. This road should lead to the town of Evesham. A Evesham. Vale, este camino va hacia Evesham. ¿Dejo aquí algo? No, no me dejo nada. The whole train just disappeared. It's unbelievable. No me ayudas para nada, Watson, de verdad, no me ayudas para nada. Y aquí no creo que haya nada. No. Vamos a viajar un momento a Burlington. Quizás tengamos que volver más adelante. Vamos a ver si hay algo en espacio de deducción. En teoría no, porque me tendría que salir como un símbolo de admiración. Lo único que puedo decir es que quizás el tren desapareció con gente por el vagón especial, pero va a ser que no. No me... Si no saldría, si no ya me lo diría. Nada. Esto ha sido probar por probar. Me gusta que Sherlock está leyendo un libro, pone Crimes and Punishment. Crímenes y castigos. Nos encontramos en la estación de Burlington. Por aquí fuera no creo que haya nada. Por fuera no, por fuera va a ser muy raro de que haya algo.
Nada, vamos a entrar para adentro. No creo que haya nada por fuera. Igualmente, ya investigaré. Es que ahora mismo no me acuerdo. Aquí hay dos personas. ¿Pasajero enfadado? This is an absolute scandal. It's always the same with these rail companies. No respect for the customer. Vamos a investigar. 4 datos, a ver. Ropa de trabajo. Billete barato. O sea, esta es una persona que va a trabajar y va a perder su trabajo porque llega tarde. Está casado. Porque llega tarde el tren. Piel basta. Please calm down, sir. What is your concern? Concern? What is my concern? I'll tell you what my concern is. Last night I were on the train as usual with my colleague, heading home. Then along came this ridiculous ticket inspector, who started arguing that our tickets were invalid. He made us get off the train, and he was extremely rude about it. Bueno, en Birrington eso en Birrington obligaron a apearse pasajeros. ¿Por qué? Were you aboard the train that vanished last night? Yes, I heard that it disappeared. And then, to top it all, Vale, ya sé porque le estoy apretando al... Donde escribo le estoy apretando al otro. Ya sé por qué me saltaba. Eran ricachones los que se metieron. Can you recall anything more specific about this fortunate group? well, yes, they were all foreigners. Spanish-looking toffs with snake eyes. Eran españoles los que Goodbye, desaparecieron. Con ojos de serpiente. Habrá que llamar a Mariano Rajoy para que lo arregle. Ya sé por qué me saltaban las líneas. Ya sé porque estoy jugando un portátil y lo tengo aquí escribiendo encima del ratón. Vamos a ver al señor Robinson Crusoe. No sea que desapareció un tren con Good pasajeros. day. Que se To habían whom am metido. I speaking? My name is Sherlock Holmes, and this is... Are you a representative of this damned railway company? Because I have a complaint. We are not from the railway company. We are... Well, in that case, Mr. Shamrock Flomes, please excuse me, but I'm not in the mood for idle chit-chat at the moment. Qué cabrón el tío. Tiene pinta de ricachón, ¿sabes? Sombrero australiano. Ropa cara. Está gordo. Muy gordo. Hiper gordo. Anillo grueso de oro. ¿Qué es esto? ¿Zapatos de cocodrilo? You must be Mr. Robinson, is that correct? Yes? I am leading the investigation of the disappearing train. It would help if you could answer my questions. Ah, well, all right. I have nothing to hide. Este es el que pidió el vagón especial.
O sea, el vagón con caja de seguridad. Un ricachón con mucha pasta, australiano. También desaparecieron gente con pinta de españoles, con ojos de I serpiente. presume it was you who placed the order for the special wagon. Yes. It was to transport my valuable prototype safely to London. My prototype is a revolutionary device. It is capable of producing electricity. I'm a businessman and an engineer. I had already found several potential customers for my invention. But I was very optimistic about the director's board who were travelling on the train last night. Vale, o sea que tenía un aparato que producía electricidad, era un prototipo. You mentioned a director's board. Which company do they own? The Chilean Barcazas Company. I had made an appointment with them. Now they are lost, along with the train and my prototype. What do you know about the Barcazas Company? It's a large South American company. They showed a great deal of interest in my prototype, and they seemed wealthy enough to do business with. Vale, o sea que había quedado con unos chilenos, que eran estos españoles, y les iba a vender el prototipo, pero han desaparecido en el vagón junto con lo que produce la electricidad. This revolutionary machine of yours, was it very valuable? For God's sake, sir, it is priceless. It could change the world we live in, and yet I was selling it for almost nothing. I am a humanitarian, you see. I do not know if I will ever be able to get over this disaster. I cannot believe that it disappeared with that damn train. No, si no, no estaría aquí. Mr. Robinson, could you please clarify? Were you travelling alongside your prototype? Yes, I was. But I had to step off the train. And all because of this stupid station master. I received a telegram declaring that an important person, a Mr. Bromsby, wished to see you in the waiting room. I merely informed you of this. Mr. Bromsby is a wealthy gentleman. His interest in my invention was truly unexpected. So yes, of course, I agreed to see him. Unfortunately, he wasn't there. I thought perhaps he might have been delayed, so I chose to wait a while. But despite my requests, the train left the station without me. Absolutely unacceptable. The timetable is strict. We cannot wait any longer. The regulations require the train to be on time. You are an idiot. You will pay for it. I will sue you. The ticket inspector forced all the passengers from the train except for the directors of the Barcazas Chilean Company. Sí, eso es verdad, pero también es verdad que hizo parar el tema del... Bueno, le hizo apearse aquí a señor Robinson por culpa de una llamada de un tal Bromsby que también quería el prototipo. También puede ser que el señor Bromsby haya mandado a alguien para tenderle una trampa y quitarle lo que sería el prototipo. O sea que o son los chilenos o de ser tal Bromsby. De momento poco sabemos. Lo que sí que sería lo suyo hablar con el revisor, que no sé dónde se ha metido, pero lo buscaré y a ver qué nos cuenta. Vamos a dejar el capítulo aquí. Ya está bastante complicadito el tema. Ya han metido mucha chicha, mucha información. Y vamos a descansar el cerebro por aquí. Espero de que os haya gustado el capítulo de hoy. Estamos ante un reto interesante. El tema de la desaparición de un tren en marcha con pasajeros dentro. ¿Qué habrá ocurrido en la niebla aquella? History 22 080, un placer estar con todos vosotros. Nos veremos muy pronto.